Estamos aquí en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires desde el arranque hablando de la cumbre climática mundial que se avecina y de las marchas que también en todo el mundo se organizan a través de diferentes grupos juveniles. Una participación activa, diferente, es un hecho revolucionario de este tiempo. La participación, el compromiso y la demanda de una generación enojada pero muy activa con los adultos y enojados básicamente con el legado que estamos dejando los adultos a esa generación. Es un legado que a mí me parece que bien podríamos simbolizar con el legado que deja un padre a un hijo. Es decir, somos los padres que estamos dejando a nuestros hijos esta especie de tierra arrasada, ¿no? En ese sentido también me gusta pensar que en realidad, si lo vamos a pensar en esos términos, son padres que no se dieron cuenta que también ensuciaron su cuarto, digo, como también rompieron su cuarto, porque esa mirada a futuro todo el tiempo también hace que un poco se vayan limpiando esas culpas y esa responsabilidad. Que es importante esa responsabilidad para hacerme a culpa y para que también crezca más esa atracción de cambio, porque si no, como es, perdón, te dejé este problema, pero es tu problema. Sí, pero yo lo digo desde un lugar quisiera imprimirle como mayor gravedad. Digo, es como inconcebible que un padre piense en dejarle lo peor a su hijo, digamos. En términos generales, vos pensás, digamos, un padre piensa lo mejor para su hijo, o quiere, o por lo menos declama. Habla con una mamá o con un papá y declama que quiere lo mejor para su hijo, darle comida, entorno, abrigo, después que vuele y acompañarlo. Pero esto es como al revés. No sé qué pensás. Mercedes Pombo está con nosotros, es de Jóvenes por el Clima, forma parte de estos jóvenes enojados, ¿está bien decirlo? Sí, un poco estamos enojadas. Sí, muchas veces la cuestión ambiental también la planteamos en términos de deuda, porque creemos que hay una deuda, quizás no en términos de padres e hijos, porque creemos que los grandes responsables de esta crisis no tienen un sentido de responsabilidad para con nuestra generación. Creemos que hay una situación en la que los principales responsables son los que menos van a tener que padecer las consecuencias en un futuro y en un presente, como decía Cruz, ya las estamos padeciendo, especialmente los sectores más vulnerables. Y bueno, y ahí me parece que hay un rol importante del Estado a la hora de frenar el afán de lucro de estos sectores y estos avances. Decididamente ustedes creen que uno de los males centrales tiene que ver con el consumismo de este tiempo. Sí, el consumo es un factor central que hizo que este problema crezca exponencialmente mucho más que en otros momentos. También es importante para no poner únicamente el foco desde el consumidor, pensar que hay una producción que también determina este consumo y que nos encontramos ante un nuevo problema distinto en términos ambientales y en términos también sociales, en un montón de aspectos, al que por ahí nos enfrentábamos en un pasado y que también requiere pensar nuevas soluciones y abordar el tema con la complejidad que tiene. Por ahí muchas veces desde la previsión o desde ciertas medidas que a simple vista parecen eficientes o que tienen rédito político automático, se dejan de lado medidas estructurales que realmente modifiquen la situación que estamos viviendo. Es interesante esa línea que proponés, pero quedémonos un poco más aún en cada uno de nosotros, en los individuos. Las grandes marcas, por lo general, apuntan a un sector determinado y muy claro. Son los jóvenes. ¿Cómo hacemos para romper esa dicotomía de un discurso amigable, deseable, de la juventud que dice el problema es el consumo, y con lo que sucede realmente, que es que las marcas siguen apuntando a ese lugar porque evidentemente encuentran mercado, ¿no? Y yo creo que es una batalla cultural y que en ese sentido
desde lo individual también está la disputa de sentidos y llevar el debate a los distintos ámbitos en los que uno se mueve. Me da la sensación que la cuestión del consumo es algo que, si bien siempre se apuntan a las generaciones más jóvenes, como el público al que va dirigida la mayoría de las propagandas, sí. Y desde la producción se apunta a ese sector, lo cierto es que el consumo vino creciendo hace varias generaciones y es un problema que estamos teniendo como sociedad y que hay que enfrentar como sociedad, también siempre remarcando el rol que el Estado puede tener a la hora de determinar estas cuestiones. Cruz escucha, Cruz es Juan Cruz Roax, que en algunos lugares lo conocen como Cruz. Entonces, Mercedes, que estaba con nosotros, dijo naturalmente Cruz. Yo me quedé pensando, ¿de qué santito habla? ¿Quién es? Porque acá no hay ninguno. Hablando de pensar, yo me quedo con eso también, ¿no? Este ejercicio que propones, Merce, de decir, bueno, no pensemos solamente desde el consumo, sino vayamos como a la raíz o al origen, que tiene que ver con cómo se produce también. Y hace un rato estábamos hablando con una periodista de Santa Fe, que estuvo cubriendo ayer la marcha, y contaba cómo, bueno, parte de lo que se denuncia, más allá de la crisis planetaria en términos generales, tiene que ver con erosión de suelos y utilización de agroquímicos. Y nos poníamos a pensar, ¿no?, hipotéticamente, ¿cómo sería la cena en una casa donde un pibe o una piba salió a marchar por esos problemas y cuando se sienta a comer, el padre es productor, digamos. Padre o madre son productores rurales, digamos, y usan esos agroquímicos y erosionan el suelo, entendiendo que viene de hace años y demás. ¿Cómo pensás que puede ser ese intercambio entre... Ejercicio de imaginación, ¿no? Exacto. Bueno, me parece que el debate que se da en las casas muchas veces determina la decisión de los padres, que, bueno, justo ayer nos reunimos con Pino, tuvimos una... Pino Solanas, el senador que se va. Sí, y tuvimos una reunión que charlamos estos temas y nos contaba que a la hora de debatir una ley referente a glaciares, el panorama era muy desfavorable, lo más probable era que esa ley saliera en contra y hubo una movida en torno al Congreso parecida a lo que hubo hace poco, pero hace un tiempo, y que un factor que determinó el voto de varios, en este momento no me acuerdo si eran diputados o senadores, fue la presión de los hijos y las hijas desde la casa. Eso es un factor que está y que vemos por ahí que el hijo, la hija de un referente que sabemos que está en estos temas, termina transmitiéndole esta línea y de repente vemos a alguien diciendo algo que sabemos que fue uno o una de nosotras las que... Con la igualdad de derechos pasó esto también. La lucha por la igualdad de derechos influyeron mucho, ¿no? Sí. Esa capacidad para interpelar directo. Sí, en género me parece que también pasó, me parece que pasa esta cuestión de que las generaciones más chicas interpelan a las más grandes y de una manera muy cercana, porque el contacto que se da en el entorno familiar es distinto por ahí el que se da hacia afuera en la sociedad. Buenísimo el tema que sacaste, Mercedes. Lo seguimos en un rato después de las noticias, porque queremos hablar también de cuál es el vínculo entre los jóvenes y la política, entre los jóvenes y la organización, entre los jóvenes y el Congreso. Vos, Mercedes, ¿qué pensás de estas representaciones? ¿Qué pensás cuando escuchás en las noticias que Bolsonaro acusa a DiCaprio de haber puesto plata para que incendien el Amazonas? Bueno, por un lado, lo que contaban recién de esta cuestión de Bolsonaro con DiCaprio, me parece que en esos absurdos se exhibe la impunidad que hay y la manera que se protege a ciertas figuras que defienden estos intereses y por ahí se ataca a otras con los mismos argumentos. En el caso de Chile es notable la relación que hay entre un modelo que prioriza
una serie de intereses por encima de la calidad de vida de su población y el manejo de los recursos, porque es un país que, por ejemplo, en cuanto al agua, tiene un modelo de privatización y justamente que se sostiene con el argumento de que mediante esos manejos se iba a mejorar la calidad de vida y la distribución de este recurso y bueno, que eso resultó en una suba de las tarifas, un aumento del margen de ganancia de las grandes corporaciones y una disminución de los estándares de calidad. Son expertos en hacer pasar el interés de unos pocos como el interés de la mayoría y me parece que esto se ve en todos los casos. ¿Te llama la atención ahora que hablas de Piñera que su anuncio para atender la crisis haya sido fortalecer el aparato represivo que tiene el país? No me llama la atención, sí me preocupa y es bastante preocupante lo que estamos viviendo como región. Por un lado, porque Latinoamérica siempre fue una región en donde los fenómenos se dieron de una forma simultánea porque responden al rol que tenemos como patria grande en el mapa geopolítico. Y por otro lado, porque como país que pasamos por una historia muy dolorosa de golpes de Estado y que ya como Latinoamérica también vivimos una oleada de golpes de Estado y represión sistematizada que respondía a un mandato imperialista, me parece que todo esto nos tiene que llamar mucho la atención y incluso si no nos sorprende, nos tiene que incomodar. Cuando desde Jóvenes por el Clima se expresan, cuando gran parte del ambientalismo joven se expresa, habla y trae estos conceptos centrales, que es incluir a todos los países latinoamericanos. No hablar de Latinoamérica, no es hablar de Argentina, no es hablar de Buenos Aires, no es hablar de la ciudad, es hablar de Latinoamérica. En ese sentido, hoy donde estamos tan conectados todos y todas, ¿cuál es el vínculo de la juventud argentina con el resto de los países latinoamericanos en este activismo? ¿Qué pasa con los pibes y pibas de Chile, con los pibes y pibas de Colombia, de Perú, de donde sea? Bueno, me parece que son causas comunes por el hecho de que lo que vivimos como Argentina es lo que vivimos como Latinoamérica. El saqueo histórico que hubo de la región responde justamente a este rol que tenemos en el mapa geopolítico y no es una lucha que podamos llevar de forma aislada como país. Me parece que la defensa de nuestra soberanía es algo que vamos a tener que encarar de forma hermanada y solidaria. Y ¿ya existe ese vínculo? ¿Están en conversación, por ejemplo, con pibes y pibas de Chile o de Bolivia? Sí, en los grupos internacionales. De todas formas, hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Me parece que hay que afianzar vínculos, especialmente con lo que está viviendo la juventud en otras partes de Latinoamérica, en Chile, en Bolivia, también en Colombia. Y cómo se va agrandando el mapa, ¿no? Es como que cada vez se agranda más. Sí. Es notable en Colombia, citabas vos, Iván Duque, en la grabación que escuchamos recién, describe la situación, se movilizaron los estudiantes, los gremios, las personas, como si fuese un actor externo y no involucrado en lo que acaba de suceder. Eso por un lado. En la Argentina pareciera que la representación que atiende la cuestión ambiental empieza a debilitarse porque los dos legisladores que tenían una atención plena sobre el tema se van. Uno, Pino Solanas, el senador que acabas de citar, se va como embajador en la UNESCO y Villalonga, Juan Carlos Villalonga, termina su mandato como diputado nacional. Así que sobre eso quería hablar en un ratito, quería proponerte una conversación sobre eso, pero escuchemos a Villalonga ayer que estuvo también en la marcha. Yo tengo una evaluación que no es muy optimista porque he conocido a estos actores en los últimos 12 años, me he peleado mucho, pero creo que el contexto es otro.
el contexto es mucho más grave, van a tener necesidad, bueno, esta movilización no existía, es decir, hay condiciones de contorno que creo que lo van a empujar a ayornar la agenda, espero que sí. Y creo que, por eso digo, tengo una mirada poco optimista, sí, lo cual no quiere decir que no haya que hacer todo lo que haya que hacer para convencerlo a los funcionarios que estén ocupando cargos con niveles de decisión. Juan Carlos Villalonga es un diputado oficialista hasta el 10 de diciembre y está hablando de la oposición. Aparece claramente la incapacidad para acordar, para atender algunas cuestiones pensando en el bien común, es decir, en un bien superior. ¿A ustedes cómo les va con esa relación entre los diferentes grupos que están actuando? ¿Cuál es la experiencia hasta ahora ante la necesidad de converger de esas cosas que aparecen en la condición humana? Los egos, los egoísmos, digamos, ¿son seres de otro planeta donde no acontece nada de esto o qué? No, evidentemente pasa que hay disputas por cuestiones que exceden la temática ambiental puntualmente, pero me parece que se logró conseguir este consenso y se demostró el 20 de noviembre que se pudo aprobar finalmente la primera ley de Argentina sobre cambio climático de manera prácticamente unánime y me parece que en este tema por lo menos se ha podido lograr un consenso en varios temas y que falta bastante, pero la cuestión, por ejemplo, de que se nos van dos representantes que estuvieron moviendo esta agenda bastante, me parece que de manera similar a lo que estuvo pasando con género, esta es una agenda que se tiene que llevar de manera transversal y nuestro objetivo es que sea tomada por la mayor cantidad de legisladores y de legisladoras y justamente me parece interesante la cuestión de si bien necesitamos que se impulse esta agenda de forma puntual y como se vino haciendo en estos casos, también me parece que es importante que diferentes referentes y referentas que vienen llevando otras agendas relacionadas a otras cuestiones puedan incorporar esta también en relación a lo que vienen trabajando, porque la cuestión ambiental, al contrario de ser una cuestión aislada, es algo que está íntimamente relacionado con una serie de cuestiones que hacen al bienestar social y también se tiene que elaborar políticas públicas y proyectos desde ese ángulo. Excelente. Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, hablándonos de la necesidad de horizontalizar esta temática y que no le resulte ajena a nadie. Quizá Mercedes también está hablando de nuevas representaciones, porque nosotros dijimos, se van los dos representantes que tenía esta bandera en el Congreso, y Mercedes nos dice de algún modo, esto es diferente, pueden entrar otros actores, inclusive me parece que queda la puerta abierta para eso, que no necesariamente hayan sido elegidos para el Parlamento, sino también que puedan actuar desde otros lugares. También creo que es como una invitación a la reflexión, porque hay líneas claras muy marcadas dentro de este, no activismo, pero sí las tomas de decisiones desde funcionarios por sobre estos temas, que están quienes entienden esa transversalidad y lo ligan a conflictos sociales, de vulnerabilidad, de diferencias como demasiado extremas entre la concentración de la riqueza, por ejemplo, y después están quienes solamente lo asemejan hacia fenómenos naturales, ¿no? Digamos, como solamente hablar de clima. Sí, sí. Y me parece que ahí también aparece un mensaje desarticulador en muchos casos que tiene que ver con decir, bueno, pero no seamos antropocentristas. Y no, seamos antropocentristas porque quienes estamos haciendo crecer este impacto climático somos los hombres. Seamos antropocentristas en la comprensión del fenómeno. En la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? Es nuestra especie y desde esa conciencia es que hay que activar. Entonces, separarse, hablando netamente del clima, también me parece que es un mensaje un poco o un tanto peligroso, claro, entendiendo que tenemos que activar ya. Sí, totalmente. Y además hay que tener en cuenta
que las grandes luchas siempre se llevaron de forma colectiva y para la organización colectiva es necesario también interpelar y efectivamente se le dé ese enfoque o no se le dé ese enfoque, lo cierto es que es una cuestión que nos afecta como humanidad y que en este momento está afectando a un sector importante de la sociedad y eso es importante visibilizarlo porque muchas veces no se visibiliza y también es importante darle esa fuerza social que en este momento no tiene. Lo primero que hicimos con Juan esta mañana fue repasar una fotografía de Pino Solanas, el senador nacional del cual estamos hablando y se va, con todos ustedes. Sí. Bueno, Mercedes estuvo ahí. La imagen era muy buena, la imagen era linda. Pino Solanas tiene 83 años y estaba rodeado de pibes de 16. ¿Qué edad tenés vos? 20, ya me 16, 20, bueno, estamos ahí. 16, 20, habrá habido alguno más grande también. Escuchando algo así como polluelos ahí, ¿no? ¿Qué les dejó dicho? Bueno, charlamos de muchas cosas, charlamos de su camino por la política, de los desafíos que uno se enfrenta cuando transita un poco este mundo que a veces es un poco frustrante, los desafíos que hay en la cuestión ambiental específicamente, de cierta indiferencia muchas veces. También nos habló de cine. Qué bueno. Y de la persistencia que requieren todas las disciplinas, ya sea la cinematográfica, ya sea la militancia. La verdad que fue muy, muy interesante y le tenemos mucho cariño porque es alguien que Qué bueno. Desde el primer momento nos dio la mano y nos ayudó a construir un poco lo que somos ahora. Quería escuchar el testimonio de René, de Calle 13, pero vamos a esperar un segundo, estamos esperando una comunicación de Chile. Si fuera posible, en un rato lo hacemos. Vamos a escuchar un poco de música. Estamos acá con Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima. Está por arrancar la cumbre, tenemos información. Tenemos más información de otros lugares de la Argentina donde ayer hubo marchas y estamos tomando mates aquí en la radio pública de la ciudad. Muy bien, agradecemos a todos los que están participando en el programa de hoy, bueno, especialmente a Mercedes Pombo que madrugó y está tan clara como dicen los oyentes, ¿viste? Dicen que agradecen la claridad de la explicación, que lo digan claro. Todo lo que está haciendo la juventud. Mercedes Pombo es integrante de Jóvenes por el Clima. Mercedes, de verdad, y hablando esta mañana así con la franqueza que arrancamos esta conversación, ¿crees que algo profundo y de fondo va a cambiar con la nueva administración? Yo creo que un nuevo proyecto de país siempre es la oportunidad para que haya una modificación real de las cosas. Estos años vivimos un ambientalismo bastante acartonado, bastante superficial y lo digo así porque así lo sentimos que se usó como bandera esta cuestión y mientras tanto se emitió un decreto para importar basura desde el país, lo cual tiene una serie de implicancias tanto en lo ambiental como en lo social, en fin. Creo que es una oportunidad de que haya una verdadera modificación de las cosas. Pero sí, el gobierno que va a entrar ya anticipó que seguirá explotando vaca muerta e intensificándolo inclusive al proceso, ¿no? Sí, el modelo que se está proponiendo en este momento no es un modelo que sea favorable para esta causa. Esta es una cuestión que necesariamente implica una transición y... Pero hay tiempo para esa transición. En la cumbre climática están diciendo todos los actores que llegan, ya no hay más tiempo para esa transición. Es que es parte del problema de que no se está tratando la cuestión como una cuestión crítica. Estamos sumergidos en este momento y sumergidas en una crisis económica y el foco está puesto ahí. También estamos sumergidos y sumergidas en una crisis global
y también es importante poner el foco en estas cuestiones y por otro lado tener en cuenta que no podemos construir como sociedad sobre la miseria de ciertos sectores sociales. Lo cierto es que el modelo sojero que hoy en día está sosteniendo en parte nuestro modelo productivo se basa en el uso de agrotóxicos que afecta a la población en su totalidad que consume esos alimentos. Los que se consumen porque la mayor parte son para exportación y no son para alimentar a la población argentina. Y por otro lado, también lo que estamos viviendo es el uso de agrotóxicos afecta a la salud de forma directa de argentinos y argentinas que habitan en las zonas rurales. Me parece que ahí también hay que poner el foco y lo mismo pasa con el fracking. Tenemos que poner en foco en la situación laboral que se está dando en Vaca Muerta, en cómo eso afecta a la salud directa de las personas que habitan en esa área y también cómo nos afecta a la sociedad argentina el deterioro de ese espacio. De la misma manera que me parece que es importante nuevamente poner el foco en nuestra soberanía. Sí. Estamos dando voz a los jóvenes en Sábado Verde. Es un proceso que iniciamos hace algunos meses. Por ahí estás pensando en tu casa de un modo en consonancia, o por ahí diferente, pero te invitamos a que escuches estas voces, porque esto es lo que resuena. No importa si hay un detalle, de un dato, de una postura por ahí en la que no coincidís. Pero estas voces están, estas voces aparecen, los reclamos, las posturas y los carteles, su presencia en la calle. ¿Qué nos quieren decir? Esa es la propuesta que hacemos nosotros, abrir la voz, dar la voz, alertar para cada uno de nosotros para que puedan escuchar esas voces que vienen desde otro lugar, de un lugar no acostumbrado, por ahí impensado. Seguramente se atrevieron por ahí entre las explicaciones a saltar esa valla de la comodidad establecida, ese sitio de confort al que solemos frecuentar los seres humanos, y empezaron a decir, me parece que esas voces hay que escucharlas. Pienso en esos escenarios que nos venimos proponiendo hace años, ¿no? Desde el imaginario social, cuando decíamos, bueno, la siguiente guerra mundial seguramente sea por el agua como recurso, ¿no? El oro líquido, que es el agua. Y hablando hace un rato y escuchando, digo, tal vez es una guerra silenciosa que ya empezó. Pienso en Chile, como decías vos, Mercedes, con cómo está privatizada el agua como recurso. Pienso la nota que hicimos hace 15 días atrás, donde Mendoza va a atravesar los 2 años de sequía más grandes y donde encima gran parte de ese caudal de agua va a ser utilizado para fracking. Pienso en Ciudad del Cabo, cuando tuvieron que cerrar los grifos domésticos. Así es. Pienso en Colón, Entre Ríos, con poblaciones que están totalmente contaminadas, pibes y pibas y familias enteras que están totalmente enfermos por el agua que están tomando. En el norte de Argentina. Y así creo que podemos seguir enumerando y digo, esto ya está. Ya está pasando, que la guerra del agua de la que tanto hablábamos ya empezó. Está bueno. Sí, y me parece que en relación a esto tenemos que pensar en un proyecto de país a largo plazo que piense también en las generaciones presentes por un lado, porque estas consecuencias no se van a vivir dentro de 30 años, sino que se van a vivir ya, y también que se piensen en un proyecto de país duradero a largo plazo, porque estas son cuestiones que no se construyen ni en un mandato presidencial ni en 2, y necesitamos como sociedad poder plantear estas discusiones aunque incomoden, porque definitivamente es incómodo pensar que una cuestión, por ejemplo, como Vaca Muerta, que en este momento se le están poniendo todas las fichas para... Es difícil plantear que poner todas las fichas ahí nos va a perjudicar como sociedad o puede afectar nuestra salud. Me parece que esas son discusiones que se tienen que dar y que muchas veces por esta misma comunidad se eligen dejar de lado y hacer de cuenta que no existen cuando existen, y también existen sus consecuencias. Y me parece que, bueno, lo que estabas diciendo recién es cierto, la cuestión de nuestros recursos, por ejemplo, las energías renovables también van a ser un negocio a largo plazo y
sin duda ya hay intentos de inversiones externas y de concesiones de alguna manera, nuevamente convertir un derecho de todos y todas, como es el acceso a energía, en un negocio. Me parece que como sociedad también tenemos que exigir porque esas cosas estén a disposición. No dijimos acabadamente quién sos, Mercedes, de dónde venís, cómo es tu familia, qué ideología tenés, militás o no en un partido político. Me parece que eso hace a la transparencia de la comunicación y a la credibilidad de lo que queremos decir. Yo vivo con mis padres, estudio filosofía en la UBA. En este momento estoy militando en una agrupación en La Mella y bueno, más que nada... Es una agrupación estudiantil. Sí, a nivel universitario, pero en este momento mi militancia más fuerte está en Jóvenes por el Clima porque me parece que es una cuestión que justamente muchas veces es dejado de lado por la militancia tradicional y es necesario quizás abordar desde estos lugares. Estas representaciones de las cuales hablamos, las formales, se preguntan quiénes son estas personas que salen a interpelar a la calle. La esposa del presidente Piñera dijo, son alienígenas en algún momento. Entonces, ¿son comunistas? ¿Son de la extrema derecha? ¿Son panzas llenas? ¿Quiénes son? ¿Qué hay en el movimiento del cual formás parte y qué hay en la calle en general? ¿Qué crees que hay? ¿Qué representa este movimiento en Chile, en Colombia, en Buenos Aires? En nuestro movimiento, la verdad que vemos que hay una variedad política muy amplia. Dentro de mis compañeros y de mis compañeras tenemos muchas disidencias en cuanto a la cuestión más partidaria, más que muchas veces le llaman netamente política, porque político es todo y... Lo ideológico, por ahí decís, ¿no? Claro, lo ideológico, pero la verdad que me parece que justamente eso es lo interesante. Lo interesante es que podamos construir desde los núcleos y desde las bases que tenemos en común y más allá de nuestras diferencias, saber qué es lo que pensamos como conjunto. Y me parece que esto también es lo que se da en otras partes del mundo y lo que muchas veces se expresa en las movilizaciones, porque esta es una cuestión que por su naturaleza interpela o debería interpelar a distintos sectores de la sociedad, justamente porque es algo que afecta, como vemos en la cuestión de incineración de residuos, puestos de trabajo, afecta a sectores de la sociedad, a los sectores de la sociedad más vulnerables y que también interpela a otros sectores de la sociedad más privilegiados. Me parece que en ese conjunto también se puede encontrar una oportunidad de organización y para construir. Lindo escucharte, Mercedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por haberte venido a la radio. Es importante poder vernos y escucharte de este modo, así que lo agradecemos especialmente. No, gracias a ustedes. Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, en la radio pública de la ciudad,